en Cristo. Pero ¿por qué vas a tener esta derrota del enemigo? Que ya está derrotado. Realmente tenemos que pensar en él como un hombre, como un ser derrotado completamente. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los títulos para nuestro Señor Jesucristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, porque Jehová el Señor lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su brazo extendido, ¿quién lo hará retroceder? La suerte para el enemigo está determinado, ya hecho. Ahora por eso no le debemos temer, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios, a seguir las órdenes de Dios. Y las órdenes de Dios están en su palabra. No podemos perder tiempo, tenemos que afianzarnos en lo que Dios ha revelado. Él sabe cumplir sus promesas. Pueden ir aprendiendo una promesa a diario, en un papelito, y todo el día lo repiten. Y esa promesa pidan que se cumpla en ustedes y en sus hijos. Y de esa manera Dios va a despertar su mente, su capacidad de poder compartir, vivir, experimentar y también compartir. Otro texto que viene aquí es en el Salmo 107, por cierto que se los recomiendo. Toda la Biblia es su palabra, pero este salmo es un salmo como cuando está usted en una situación desesperada y no sabe qué hacer y le cuesta, ¿verdad?, pasar esa situación. Entonces dice, empieza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre, porque para siempre es su misericordia. Y viene relatando la situación a la que el pueblo había llegado, una situación difícil, porque se habían apartado de Dios, porque se habían rebelado a las órdenes de Dios. Pero quiero llamar su atención al último, al verso 18 y 20. Dice, su alma, o sea, la situación en que el pueblo estaba era situación de muerte. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, fíjense lo que dice el verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No hay aflicción de la cual Dios no nos pueda librar, pero la clave es creerle a Dios. En otras palabras, es confiar en Dios, creer lo que dice aquí. Eso es el fundamento de una vida victoriosa y de una vida saludable. ¿Por qué hay tanto estrés? Porque no confiamos en Dios, porque no le creemos, lo leemos, lo repetimos y seguimos preocupados, ansiosos. Esa ansiedad trae una serie de enfermedades, todo se afecta. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esa situación? El verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hace Dios para podernos ayudar? Su palabra, la tenemos, todos tenemos la palabra. Como dice Deuteronomios, el libro de Deuteronomios, no está del otro lado del mar para que digas, ¿quién me lo va a traer? No está, dice, en el cielo, porque ya descendió del cielo la palabra, que es Cristo, y su palabra escrita, ¿verdad? Lo tenemos con nosotros. ¿Qué es lo que falta? Creerlo, confiar en Él. Cuando le creemos a Dios, entonces la carga de culpabilidad se va, la carga de ansiedad, del estrés se va.
cae esa carga y usted es libre, hasta puede correr y su cuerpo se mueve con más agilidad y todo, porque ya la carga la dejó, la carga la tomó Dios. Dios puede con él, pero yo no puedo. A mí me aplasta, me enferma, me alza la presión, pasan muchas cosas. Pero la palabra de Dios sana. ¿Por qué? Porque Él compromete su poder, su amor, todo lo que Él representa para decirnos: yo te ayudo. Amén. Yo soy tu único mano fuerte como un gigante. Y Él, eso es lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, en esta mañana vamos a repasar o vamos a entender por qué nos enfermamos. Todavía sigue la pregunta en pie, ¿verdad? Con el cual empezamos. ¿Por qué nos enfermamos? Hay una serie de situaciones que nos traen angustia. La angustia, ¿qué pasa? ¿Qué hace con la sangre? La preocupación, el estrés, ¿qué es lo que pasa? Se convierte la sangre en una sangre ácida. Fíjense, usted piensa aquí algo, inmediatamente su cuerpo produce hormonas, sustancias tóxicas, en determinadas ocasiones nos sirven, como la adrenalina, la noradrenalina, para enfrentar una situación de alarma, de estrés. Pero cuando eso sucede constantemente, que siempre estamos preocupados, ansiosos, ¿será, no será, qué va a pasar? Entonces, esa continua liberación de esas sustancias intoxica el organismo. Y la preocupación, la ansiedad, tiene que salir de nosotros, porque es falta de fe. Tenemos el problema, lo llevamos en oración y seguimos cargándolo. No nos soltamos, porque no creemos que Dios, de veras, no creemos en ese amor. No creemos que Él sí puede. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Jeremías 32, 26 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. No hay nada difícil para mí. No hay nada ni difícil ni imposible. Y en una ocasión el Señor Jesús repitió este texto cuando dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que no soltamos, que no nos relajamos, que no estamos, no nos sentimos libres, ¿verdad? Eso tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a creer su palabra, la confianza. Entonces, ¿cómo tener la sangre saludable? Es una sangre alcalina que le llamamos. Varía, es muy corto el espacio, entre 7.35 y 7.45. Ahí debe estar. Cuando sube el pH, es un poquito difícil de explicar, pero hay ciertos electrones en nuestro cuerpo que se llaman hidrogeniones, que si eso sube, entonces se hace ácido. Si baja, se hace alcalino. Bueno, eso lo controlamos primeramente con la confianza en Dios. Eso puede estar siempre bien si estamos tranquilos, ahí va a estar. Pero también hay ciertos alimentos que cambian ese pH. Si todos comiéramos como Dios dijo desde el principio en su palabra, ¿qué dio de comer? ¿Se acuerdan Génesis 1:29? Y dijo Dios: todo árbol que da semilla, toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto, eso será vuestro alimento. Es el que enseña la ciencia, el que es la ciencia, que es Dios, que hizo todo, ¿no sabrá lo que conviene que comamos? ¿Verdad? Y lo dio. Cuando el pecado entra, ¿qué pasó? Dice: espinos y cardos te producirán, Génesis 3:18, y comerás plantas del campo, hierbas del campo. Dios agregó las plantas, las verduras, ¿verdad? Primero dio semillas y frutos. Ahorita vamos a desglosar un poquito eso. Y luego, después del pecado, agregó verduras y hierbas del campo. Dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que lo hizo
para aliviar el dolor humano. Con el pecado entra la enfermedad, entra el sufrimiento, suceden cambios en nuestro cuerpo, la genética se altera. Entonces necesitábamos algo más, y ese algo más también lo agregó. Por eso aquellas personas que en su alimentación diariamente entra un buen plato de verduras, de hojas, de lo que son hortalizas, esa es una manera de ayudarnos para que nuestra sangre esté alcalina. Eso tiene que formar parte de nuestra alimentación. Vamos a decir que Dios dio ahí 5 grupos. Vamos a desglosar un poquito. Semillas y frutas y hierbas del campo, ya son 3. Las semillas se dividen, por ejemplo, en cereales. Los cereales son la semilla, ¿verdad? Trigo, cebada, centeno, avena, mijo, arroz, maíz, quinoa y trigo sarraceno. El trigo sarraceno también se llama alforjón, y en inglés buckwheat, ¿verdad? ¿Lo conocen? ¿Mande? Es como un triangulito, sí, no es exactamente trigo, pero así le llaman. Ahora, todos estos cereales son semillas, estos son los alimentos, no como vienen ya procesados. El alimento que Dios hizo hay que comerlo como Dios lo hizo, ¿verdad? Si el hombre, lo que ha hecho el enemigo, que sembró cizaña en el campo y se fue, dice que ha hecho un montón de cambios. Uno de los cambios que ha hecho es que coge el grano, lo pule, le quita lo que es la cáscara, la telita, porque el trigo trae una capa dura, esa se va, ¿verdad? Pero luego viene una telita muy suave, ahí hay muchas vitaminas y minerales, y trae el germen. El germen tiene la vitamina E, que es un antioxidante. El grano completo Dios lo hizo para nuestro alimento, pero el enemigo le quita el germen y lo pone aparte, le quita el salvado y lo pone aparte, se lo da a los animales. Ahí están las vitaminas. Y luego, ¿qué más hace? ¿Qué hace con el trigo? Luego le quita todo eso y luego lo hace harina blanca. Ya no tiene almidón, pero no tiene los antioxidantes, ya no tiene los minerales que Dios puso, ya lo despulió. Así el cereal no funciona. ¿Y qué hacen con esa harina? Y lo vuelven a refinar, y súper refinado. Gracias. Y súper refinado. Y entonces hacen pasteles y luego le agregan ¿qué? Azúcar. Otro elemento, que si se come la caña de azúcar, qué bueno, pero así como viene ya no, le agregan azúcar. Y luego, ¿qué más? Le agregan grasa, huevo. Bueno, se hace una bomba. De esa manera el trigo ya no es un alimento sano, ya es un alimento peligroso. Lo que era bueno, porque Dios lo hizo todo bueno, se convierte en algo que nos enferma. Y así como hace con el trigo, hace con la cebada, con el arroz. El arroz viene completo, trae todas sus vitaminas como Dios lo hizo, ¿verdad? 11 vitaminas y 12 minerales. Pero cuando lo pulen, esas vitaminas y esos minerales se van, solamente queda la pura harina. Entonces ya no es como Dios lo hizo. ¿Qué pasa entonces? La fibra que trae el arroz hace que el arroz no se quede en el cuerpo, que el cuerpo tenga fibra, pues, y que pueda formar un bolo fecal y pueda limpiar el cuerpo. Pero de la manera como se come, como generalmente se consume, ya no es el alimento como Dios lo hizo. Y así van quitando toda la fibra. La fibra es buena, no solamente viene en su medida perfecta, como Dios lo hizo, pero hay que comer el alimento integral. Cada uno de estos cereales que mencionamos debe comerse integral, bien cocido, no refinado.
quisiera leer un parrafito de lo que hace el alimento refinado aquí en la página del Ministerio de Curación 232, página 232. Aquí está. Dice, se suele emplear, hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Dice, se suele emplear demasiado azúcar en las comidas. Las tortas, los flanes, los pastelitos, las jaleas, las conservas dulces, etcétera. Dice, son causas activas de indigestión. Por eso se forman muchos gases. Y los gases, todo esto, la indigestión perturba el cerebro, lo altera. Particularmente dañinos son los flanes, fíjese, cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. Esto fue escrito en 1863, cuando Dios envió este mensaje de salud a su pueblo, al pueblo que estaba levantando para proclamar el mensaje del Evangelio de Dios, ¿verdad? Que salva y que restaura, porque el Evangelio de Dios no solamente salva, nos restaura, porque el propósito de Dios es restaurarnos a su imagen y semejanza. Y entonces dice, si se hace uso de leche, en ese tiempo, ¿verdad? 1863, cuando las vacas todavía eran alimentados con pastos, ahí en el campo, respirando aire puro, no hacinadas como ahora están en los establos y en la ciudad, ¿verdad? En ese tiempo no había tanto descubrimiento de antibióticos y de tantos cancerígenos. En ese tiempo está hablando este mensaje. Dice, si se hace uso de leche, por eso habla del uso de leche, debe ser bien esterilizada, pues con esta precaución hay menos peligro de enfermedad, ¿verdad? Porque los animales también se enferman. La mantequilla, dice aquí, la manteca es menos nociva cuando se la come con pan tostado. Está hablando realmente de la mantequilla, que cuando se la emplea para cocinar. No se olviden, 1863. Pero por regla general es mejor abstenerse de ella. Aún en ese tiempo ya decía, es mejor no consumirla. Ahora dice, el queso merece aún más objeciones. El queso es absolutamente impropio como alimento. El queso. Y cómo tiene tanta influencia, ¿verdad? El queso por todos lados. Consumen pizza, cualquier fiesta, pizza. Cualquier reunión, pizza. Todo es pizza. ¿Y qué es? Grasa, harina blanca y queso. Se ha visto en ciertos países, como en ciertas zonas de China o Japón, donde no se consumen productos lácteos, que no hay cáncer de mama. Prácticamente no hay. Pero la grasa animal, especialmente los lácteos, es muy como estimulante para un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque estos alimentos que la lista la acabo de leer son altamente, acidifican la sangre. Una sangre ácida es una sangre sucia, enferma. Es un sitio o un líquido especial para que la célula cancerosa crezca. El cáncer se desarrolla muy a gusto en una sangre ácida. ¿Y cómo hacemos nosotros la sangre ácida? Número 1, desconfiando de Dios. Número 2, comiendo todos estos alimentos que vienen. Aquí la lista que acabo de leer.
De nosotros entonces depende el mantenernos sanos, el mantenernos fuertes. Dios no quiere que su pueblo se enferme, no es el plan. La enfermedad vino como producto de la desobediencia, del pecado. Dios dice de una manera y el hombre dice sí, pero, ¿verdad? Dios dice, mira, ¿te conviene esto? Sí, pero a mí me gusta esto otro. Pero esta mañana Dios nos está llamando a una reforma, a una entrega completa, no a medias, sino completa. La luz la tenemos. Dice, el alimento escaso y mal cocido también vicia la sangre. O sea, luego viene hablando sobre cuando nosotros no tomamos precaución en lo que comemos. Pero vamos a seguir con la lista de Génesis 1:29. Ya se mencionaron las semillas y frutas, ¿verdad? Vamos entonces a los cereales. No, vamos en la lista. Se mencionaron los cereales, pero siguen las semillas. Luego vienen las semillas leguminosas, que son los frijoles, garbanzos, habas, lentejas, frijol negro, frijol blanco, frijol rojo, frijol chiquito, frijol grandote, frijol cuadrado, frijol amarillo, frijol morado. Bueno, hay una serie de leguminosas. Hasta el cacahuate es leguminosa, solo que va debajo de la tierra, ¿verdad? En estos alimentos Dios también puso carbohidratos. Los carbohidratos son buenos, pero tienen que ser complejos. Es decir, tienen que ser con toda su fibra, no refinado. Cuando el carbohidrato, que son los almidones, se les quita la fibra, la cascarita, entonces se convierten en carbohidratos refinados. ¿Y qué pasa con eso? La fibra funciona en nuestro cuerpo como funcionan los topes en la carretera. Cuando hay topes en la carretera, usted no puede ir corriendo, ¿verdad?, a gran velocidad, porque el carro, entonces automáticamente usted tiene que ir despacio. Eso es lo que hace la fibra. Todos los alimentos que comemos, por ejemplo los carbohidratos, en todas sus formas, van a convertirse finalmente en glucosa. El hígado tiene ese trabajo. En la digestión nosotros lo comemos aquí como arroz, vamos a suponer. El arroz se mastica, tiene que ser bien masticado para que no produzca gases, porque si va medio masticado va a producir gases. Entonces se mastica bien. Luego aquí ya está el 80% de la digestión de los almidones. Acuérdense, carbohidratos complejos. Y una vez bien masticado, ya se va al estómago. En el estómago no hay enzimas para los almidones, hay para proteínas. Pero también el cereal lleva proteína, así que tiene que quedarse ahí en el estómago un rato para que el ácido clorhídrico, el jugo digestivo del estómago, pueda hacer su trabajo, su proceso. Y luego pues ya pasa al intestino delgado, que es donde termina la digestión, porque sale otro jugo gástrico del páncreas para terminar la digestión, tanto de carbohidratos como de grasa y de proteína. Entra al intestino, ahí se va a absorber para entrar al hígado. Ahí va a ser, es un laboratorio donde se van a hacer todas como quien dice, ya el elemento, si era proteína, se convierte en la partícula más pequeña, que es aminoácido. Si era carbohidrato, lo va a convertir en glucosa. Todo el carbohidrato se va a convertir en glucosa, pero como lleva fibra, entonces va a ir soltándose despacito, de tal manera que no va a ser un pico. Si ese pico sucede, daña el cerebro, entorpece la maquinaria viviente. Por eso es que la fibra, los alimentos, tal como Dios los hizo, así debemos de consumirlos, no refinados, para que no haya ese pico. Por ejemplo, si usted quiere mejorar su memoria, no consuma alimentos sin fibra. Es decir,
como por ejemplo, eso es lo que pasa con los refrescos, ¿verdad? Que entra sin fibra. Todo el alimento de frutas, Dios lo hizo con fibra, porque la fibra tiene su proceso, tiene su papel. Lo consumimos como jugo, entonces hace un pico, y eso estimula, no es bueno para el cuerpo el pico, porque va a despertar una gran cantidad de insulina en el páncreas. El páncreas es una lengua, así como una hoja que está detrás del estómago, es la que produce insulina. Pero por eso Dios puso las frutas, y cada alimento que Él hizo, lo hizo perfecto. Entonces, los carbohidratos deben consumirse integrales, complejos, para que la fibra misma lo regule y no haya un pico que dañe el cerebro. Número 1. Luego, las leguminosas lo mismo, tienen carbohidratos complejos y tienen también proteína. Debe ser 2 partes de cereales por 1 de proteína. Y eso lo dice la hermana White en este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, que dice que deben consumirse 2 o 3 cereales juntos. Y el pan de Ezequiel 4:9, ese trae 4 cereales y 2 leguminosas. O sea, esa es la proporción. 2, ¿verdad? 2 cereales y 1 leguminosa. Ezequiel 4:9 dice, porque está al doble, pues, 4 cereales y 2 leguminosas. Esa es la combinación para que tenga una proteína perfecta. Es cierto que la carne trae una proteína completa, pero nosotros lo podemos obtener, la proteína completa, ingiriendo 1 leguminosa, que ya saben cuáles son, ¿verdad? Todos los frijoles, habas, lentejas, garbanzos, todo lo que viene en vaina, y 1 o 2 cereales. Los cereales ya los dijimos también, ya llevamos 2 tipos de semillas. Luego viene una tercera clase de semillas, que son las semillas oleaginosas, es decir, que contienen aceite. Son buenas, esas sirven mucho para el cerebro, para el corazón. Esa grasa la necesitamos. Viene entre ellas, casi todas contienen el ácido linolénico, el ácido linoleico. Eso el cerebro lo necesita para formar su membrana, y también el cuerpo lo necesita. Las membranas de las células necesitan esa grasa. Pero cuando esa grasa es alterada, así como la lista que dimos, entonces la membrana de la célula, la protección que la célula tiene, imagínense la célula como un huevo, ¿verdad? Tiene su núcleo, que es la yema, luego la clara, que es el protoplasma, y luego la cáscara, que es la membrana. Ahí viene duro, pero en nuestras células, que microscópicamente, esa es la misma estructura. La grasa que viene en las semillas y frutos oleaginosos, o sea, frutos que contienen grasa también, esas son indispensables para formar una membrana de buena calidad. Los niños, por ejemplo, esos muy hiperactivos, que no pueden estar quietos, que se mueven y que casi no prestan atención, si se les quitara, por ejemplo, el azúcar y todo lo refinado, todo lo que ya, bizcochos, galletas, chocolates y refrescos y de todo, y se les diera una grasa, una semilla con grasa de esta naturaleza, la grasa buena, por ejemplo, linaza, ¿verdad? Esa membrana se restablecería, y el niño, como no tiene esos picos de estímulo del azúcar, entonces puede mantener calma, puede ayudársele, porque va a formar una membrana celular de buena calidad. Es la forma como se le puede ayudar a un niño hiperactivo. Entonces vamos a hacer la lista de los alimentos oleaginosos. Semilla de calabaza, muy rica en zinc. Por cierto, que todos los hermanos varones deben consumirlo diariamente. ¿Por qué? Porque protege de cáncer de próstata. Es muy importante comerla cruda, sin sal.
así cruda pueden hacer una horchata. Bueno, estamos con las oleaginosas, semilla de calabaza, semilla de girasol, semilla de, ¿qué más semilla? Ajonjolí, de semillas, calabaza, girasol, ajonjolí, linaza, chía, pero también vienen los frutos oleaginosos. Esos son almendras, nueces, avellanas. Bueno, ustedes se pueden imaginar, todos esos frutos se llaman frutos secos, no frutas disecadas. Las frutas disecadas, cuando le quitan el agua y queda de verdad el durazno ahí muy concentrado. Estos son frutos secos. Esos también contienen grasa. La grasa el cuerpo la necesita. Ya dijimos, para proteger o formar una membrana de buena calidad. Todos los días debe consumirse, porque el cuerpo le es indispensable este tipo de grasa para tener buena estructura, una membrana fuerte, una membrana que funcione. El cerebro necesita mucha grasa, pero como son semillas que no solamente contienen grasa, también contienen bastante proteína, también no hay que abusar, porque si se abusa de la proteína, entonces la proteína hace la sangre ácida cuando consumimos proteínas de más. La proteína lo tenemos desde las vegetales hasta la lechuga, tiene proteína 1%, o sea, muy poquito, pero tiene. Luego siguen los cereales, esos tienen un 12 a 13, 14% de proteínas. Luego siguen las leguminosas. Las leguminosas tienen el doble de proteínas de los cereales. Por eso es una leguminosa, 2 cereales. Es la combinación. Esa relación la da el Centro Nacional de Nutrición. Y está de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Ezequiel 4:9, este libro, Consejos sobre el Régimen. 2 o 3 cereales y una leguminosa. Entonces ya tenemos los frutos, ¿verdad? Secos, las semillas, cereales, leguminosas, oleaginosas. Luego, ¿qué más viene? Ahora vienen los frutos carnosos. Ahí abunda tanto, es todo lo que tiene pulpa. Mango, manzana, pera, durazno, todo lo que he conocido, hasta unas frutas de este tamaño, parecido a la guanábana. Eso, riquísimo, ¿verdad? Bueno, podemos ver el grande amor de Dios al crear todo para nosotros, como una madre que espera a su hijo, ¿verdad? Que pues coge la cunita, pinta el cuarto, pone cortinitas, bueno, espera al bebé con ansias. Así Dios hizo el alimento especial para nosotros, que no le faltara nada, todo tipo de frutas, y de acuerdo a la estación manda la fruta que necesitamos, y de acuerdo al clima, y bueno, todo lo hizo perfecto, nada quedó por fuera. Entonces las frutas carnosas, claro, esas tienen, unas son cítricas, ¿verdad? Como el limón, que son muy ricas en vitamina C, las toronjas, las naranjas. Ahorita el hombre ha hecho muchas modificaciones genéticas, y hay una naranja ahora que no contiene semilla, ¿verdad? Esa naranja, yo sé que esa naranja yo no la debo consumir, porque cuando como naranjas, esas que tienen semilla y que tienen un ácido así agradable, sabroso, me va muy bien. Pero cuando por X se me olvida o descuidadamente me como una de las otras naranjas que no tienen semilla, me va muy mal. Así que mi cuerpo me recuerda que eso que ya alteró el hombre, mejor no la como. El enemigo ha metido su mano en todo, pero Dios ha avisado a su pueblo. Dios le dijo exactamente, le dio luz, porque Dios, como conoce el fin desde el principio,
sabe las tretas del enemigo y nos ha advertido, nos ha dicho qué comer. Si nos mantenemos en esa línea de obediencia a Dios, vamos a estar bien. Entonces, de las frutas, ¿qué ha hecho con la uva? En el libro Temperancia dice que ha modificado genéticamente la uva también, y ahora ya no tiene semillas, y es en la semilla donde está el resveratrol. El resveratrol es un poderoso antioxidante que nos protege del cáncer, porque son hechos para eso. Dios hizo al hombre no para que se enfermara, Dios hizo al hombre para que tuviera un cuerpo saludable y lo glorificáramos de esa manera. Pero el enemigo ha alterado. Entonces ahora uvas sin semillas, pues esas ya están modificadas. Esas no, de preferencia, sí se consiguen uvas con semilla. Uno debe buscarlas, ¿verdad? Porque la uva es una fruta muy excelente. Todo lo que Dios hizo es excelente, hermano, y contiene lo que nuestro cuerpo necesita, pero hay que buscarlo con semilla. Luego, otro tipo de frutas. Vienen las frutillas. Las frutillas son los cherries, ¿verdad? Los cherries, los blueberries, los blackberries, los raspberries, los strawberries y cranberries, bueno, y strawberries. Son esas frutillas son tan importantes que tienen, una de ellas tiene un ácido, el ácido pelágico. El ácido pelágico protege hasta contra los virus. Para los virus el hombre no ha descubierto antibióticos que lo maten. El cuerpo solo tiene que ser fuerte, la fuerza de lo que Dios puso en el cuerpo, el mismo cuerpo se tiene que defender, porque Dios puso un sistema, un ejército en nuestro cuerpo. Le llamamos sistema inmunológico, es el sistema de defensas. Es como la armada de una nación, ¿verdad? Están divididos, que de caballería, que de infantería, que de los que van en los aviones, los que van cuerpo a cuerpo, todo. Así están los glóbulos blancos. Hay linfocitos, esos son los que se encargan de matar las células cancerosas. Hay linfocitos T, esos son las células que van a cuerpo con las células cancerosas. Hay linfocitos B, esos fabrican, como decir, municiones, sustancias que van a atontar a la célula cancerosa. Y luego vienen los otros que se las comen, los macrófagos, y están en el cuerpo. Pero ese ejército funciona siempre y cuando respetemos las leyes de la salud, las leyes de alimentación. Entre ellos también entra el sueño. ¿A qué hora nos debemos dormir? Lo ideal sería ya, bueno, como las gallinas, dicen, va oscureciendo y ya hay que ir haciendo. Pero con la vida moderna, y peor si es en la ciudad, en el campo es más fácil, ¿verdad? Todo es bullicioso. Pero a las 9, supongamos, que uno se acostara, eso sería lo máximo. Pero si ya por X o por Y no puede y lo puede hacer a las 10, eso ya debe ser su hora límite, no pasarse de ahí. ¿Por qué? Porque Dios le puso un reloj a toda su creación, del cerebro. El cerebro tiene su horario, de 10 a 12 fabrica sustancias que se llaman neurotransmisoras. Esas neurotransmisoras son las que nos dan la capacidad de vivir felices y contentos. Por ejemplo, la serotonina se fabrica en el cerebro, pero todo se fabrica a esa hora. Ahora, yo doy testimonio de eso, porque yo me desvelé mucho y caí en un estado de depresión, que no podía yo con ella, o sea, siempre estaba deprimida. Claro, así llevaba yo la vida y así avanzaba y todo eso, pero finalmente eso acaba. No se puede vivir con depresión, altera todo el sistema. Y oraba a Dios y le pedía, pero la desvelada, o sea que uno cuando se desvela acorta su ciclo vital. La capacidad que Dios nos ha dado para vivir cierto tiempo, uno lo va como quemando la vela por los dos lados, ¿verdad? Lo quema aquí, la vela, y luego lo quema aquí también cuando no dormimos a la hora correcta.
no, el cerebro no puede fabricar esas sustancias neurotransmisoras. Hay varias, ¿verdad? Como la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, todos tienen su función y ahorita están descubriendo otros nombres de más transmisores, pero la serotonina es la hormona o el neurotransmisor de la alegría. Entonces viene la depresión. ¿Por qué? En el caso mío era por tantas desveladas. ¿Y qué pasaba? Oraba y finalmente Dios, que conoce perfectamente lo que el cerebro necesita. Un día llegué a Montemorelos y estaba un profesor que había sido mi maestro en Lindavista, estaba dando una serie para la familia, pero yo tenía tiempo orando que Dios me sanara. Yo corría 10 kilómetros y mientras corría la depresión se me iba, pues, pero no podía pasarme corriendo siempre, ¿verdad? Así que llegaba a la casa, me duraba un rato y otra vez volvía esa depresión. Entonces, ¿qué hacía? Señor, sáname, cúrame. También me había malpasado mucho, o sea, no me había alimentado por exceso de trabajo también. No me daba tiempo, ¿verdad? Estaba yo violando las leyes de la salud en ese sentido y claro, las consecuencias llegaron, una depresión tremenda. Llegando, orando y orando, finalmente llegué a Montemorelos. Esa vez iba de pasada y estaba el profesor José Ángel Fuentes hablando sobre la depresión crónica y describía mi cuadro perfectamente, pero Dios me llevó ahí, pues no hay circunstancia, no hay casualidades, quiero decir, Dios dirige cada circunstancia. Usted no está aquí por casualidad, Dios la trajo, Dios lo trajo y se va a llevar el premio. Créale a Dios. Y entonces dijo, miren, hay un mineral, dijo él, que está en la tierra, que se puede, si tuviéramos nosotros que cultivar las papas y arrancamos la papa así en un terreno, vamos a decir, no contaminado, y lavamos la papa para quitarle el exceso de tierra, pero si dejáramos, dice, un poquito, ahí está el mineral, se necesita muy poquito, pero Dios lo puso en la naturaleza. Se llama litio, carbonato de litio. Ay, carbonato de litio, pero hoy día, dice, como no, todo está alterado en la siembra y todo viene no como Dios lo hizo. Entonces dice, existe, se puede comprar. Lo usan los psiquiatras para cuando están muy arriba, le llaman ahora bipolares, ¿verdad? Están muy alegres o muy deprimidos y lo controlan con ese carbonato de litio, pero ellos usan cantidades para elefantes. Por ejemplo, viene 300 miligramos y lo usan cada 6 horas. De esa manera es sumamente tóxico. Es más, está controladísimo porque es muy tóxico, altera la tiroides, altera el riñón, altera todo. Pero en la manera como Dios lo puso en la naturaleza, en una escasa cantidad, dice, si usted cogiera como la punta de un palillo, de esa manera no hace daño. Y entonces dije ahí, eso dice, es ideal para ese mineral, el cuerpo lo necesita para sus reacciones allá adentro, así como necesita la serotonina y otras cosas. Entonces ya, bueno, yo pude conseguir, gracias a Dios, pues con mi recetario fui a la farmacia, compré y dije, bueno, como mi cuerpo está depletado, yo llegué a la conclusión, ¿verdad?, de este mineral, voy a partir esta primera pastillita en 4. Me tomé el equivalente a 25 miligramos, no, bueno, un cuarto de la pastillita. Y ya, miren, yo sentí que el cielo se me abrió. O sea, casi inmediatamente, ¿verdad? Pasaron unas horas y ya. Entonces ya de ahí dije, no, ahora sí, con la cantidad como la punta del palillo. Entonces partí la pastilla en más de 10, casi lo hice polvito. Y ya me tomaba esa cosita nada diariamente. Lo tomé como más de un año, pero luego dije, bueno, yo creo que el Señor ya me sanó, ahora lo voy a dejar, pero no hay que suspenderlo inmediatamente. Se tiene que suspender gradualmente. Y así empecé, un día sí, un día no, un día sí, un día no, después un día sí, 2 días no, un día sí, 3 días no, y hasta un día sí, una semana no, hasta que llegué una vez al mes.
Entonces dije, bueno, esto ya es una cosa, ya es un placebo, ya lo voy a suspender, y ya lo suspendí y gracias a Dios quedé curada. Pero si por alguna circunstancia yo me desvelo, que me acuesto a las 11 de la noche, 2 días seguidos, inmediatamente aparece la depresión. ¿Por qué? Porque el cerebro no está fabricando la sustancia que necesita, la serotonina. En algún paso bioquímico se necesita esa cantidad, pero el sueño es indispensable. Dormirnos temprano, no alterar el ciclo que Dios puso en nuestro cuerpo, no alterar el reloj biológico. Por eso tenemos que, como dice, acostarnos temprano. Hay varias sustancias más que se fabrican en el cerebro, pero tenemos que acostarnos temprano. Eso hay que orar a Dios, hay que buscar la manera, hay que hacer un firme propósito para eso. Y porque cuando nos apartamos de las leyes que Dios puso en nuestro cuerpo, vienen las consecuencias. Bueno, entonces estábamos hablando de los frutos secos y las semillas que contienen la grasa que el cerebro necesita. El cerebro necesita pues todo lo que nuestro cuerpo necesita, y el cerebro Dios lo puso en los alimentos. Estábamos hablando de las grasas, estábamos hablando también de las proteínas, es importante, y estábamos hablando de que no hagamos picos en la glucosa, ¿verdad? Que comamos de preferencia la fruta, íbamos en la fruta, ¿verdad? Sí. Y estábamos diciendo que Dios hizo todo tipo de frutas. Sí. Únicamente que la fruta también hay que tomar en cuenta, tiene un tiempo de digestión muy corto. ¿Por qué? Porque viene la glucosa o viene como fructuosa, y el cuerpo utiliza como glucosa y como fructuosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos nosotros que no estén los picos. Para eso dijimos que la fibra funcionaba, pero es indispensable. Hay una gran variedad de frutas, mencionamos las dulces, todo eso hay que comerlas. Ahorita estamos diciendo que no debe de comerse revuelto con otras cosas por su tiempo de digestión. Debe haber un tiempo, o sea, la fruta está bien, por ejemplo, después de tomar su agua, deja pasar pues media hora o 20 minutos, ya el agua se va, si va sola, entonces ya se puede comer su fruta, y después de comer solo fruta se puede salir a caminar para que luego venga, ya caminó 1 hora, vamos a suponer, ya regresa, ya puede comer ahora su desayuno, un desayuno que le va a nutrir, que le va a dar todos los nutrientes. Es 2 cereales, vamos a suponer, que usted va a cocer quinoa y avena, o quinoa y arroz, o trigo sarraceno y millet, o la combinación que usted quiera, 2 cereales, ya se aseguró 2 cereales, y de ahí puede poner alguna leguminosa, pero no demasiado, una tacita, depende de su actividad también, 1 taza de leguminosa, ya tiene ahí una proteína completa, tal como el cuerpo la necesita, no le va a faltar nada, porque los cereales son bajos en cierto aminoácido, y me parece que sí, en lisina, pero las leguminosas son altos, entonces hacen una combinación perfecta, y esa es la manera. Un cucharón, vamos a decir 1 taza, depende también de su estatura, de su complexión, ¿verdad? 1 taza en promedio de leguminosa, ahí tiene la proteína perfecta. Luego vienen las hierbas del campo, es decir, las verduras. Las verduras, pues, otra infinidad de hojas. ¿Cuántas hojas usted puede que venga a su mente? Lechuga, acelga, mostaza, cale. Bueno, la lista es larga de hojas, de hojas. Entonces, eso es hojas. Y ahora vienen los tallos. El apio es tallo, el espárrago es tallo,
Y bueno, en cada país puede variar, ¿verdad? Pero hay bastante, tallos. Y luego vienen, ¿qué más? Flores, brócoli, coliflor, flor de calabaza y todo lo que usted conozca. Alcachofa también, que por cierto es muy desintoxicante del hígado. Luego, ¿qué más? Vienen las plantas silvestres que también se comen, le llaman quelites. Ahí hay arbustos y plantas, verdolagas, por ejemplo, que es también una verdurita silvestre, pero se puede sembrar. Que el rábano, por ejemplo, ayer decíamos, el rábano, la zanahoria, el betabel, todo lo que usted sabe. Hay mucha lista, pues, de verduras, es una gran lista. Entonces, en la ensalada, procurar, Dios es un artista, hizo los alimentos con colores, hay verdes, hay rojos, hay amarillos, hay verde intenso, hay verde claro, hay morados, hay azul, bueno, una mezcla de colores, por lo menos 4 colores. No debe faltar lo rojo, porque en lo rojo vienen sustancias como el tomate, tiene el licopeno, es anticancerígeno, como el betabel, ¿verdad? Todas las verduras, todo el alimento en sí que Dios hizo, especialmente lo que son hortalizas, son poderosos antioxidantes. Si son frutas, son poderosos antioxidantes, combaten la enfermedad, combaten el cáncer. Pero de nosotros está el poderlos elegir. Si todo el mundo comiéramos por lo menos una ensalada al día, si son 2 mejor, no nos enfermaríamos de cáncer, seríamos sanos, tendríamos una sangre alcalina. La sangre alcalina no cultiva el cáncer. Lo que cultiva el cáncer ya lo dijimos y viene en la palabra. Que dulces, que harinas refinadas, que grasa, que todo ese tipo, fritangas, como decir, todos los alimentos fritos y todos los alimentos cárnicos, de carne, todo eso cultiva el cáncer, porque cultivan una sangre ácida, todo lo ácido, digo, no en sabor, porque el limón es muy ácido, pero el limón es alcalino, ¿verdad? Completamente alcalino, el más alcalino es el limón, y de ahí todas las verduras son alcalinas. De los cereales, son alcalinos, unos más, otros menos. Lo que ya dijimos, la quinoa es alcalino, el amaranto es alcalino, el trigo sarraceno es alcalino, el millet es alcalino. Entonces, esos son cereales, pero no quiere decir que no debemos de comer arroz, ni cebada, ni otros. Hay que comerlos también, pero ahorita hay que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque hay unos más, otros menos. Cuidarnos. Bueno, eso es en cuanto a los alimentos. Ya dijimos los 5 grupos. Semillas, que eran 3. Primero cereales, leguminosas, oleaginosas. Luego las frutas, dijimos, carnosas. Y luego vienen las frutas secas, nueces, piñones, almendras, todos esos se necesitan, pero no demasiado. Si cogiera, por ejemplo, lo que es humano, un puño, ahí pusiera una cucharada de semilla de calabaza, otra de girasol, otra de ajonjolí, unas 4 almendras, unos 2 pedacitos de nuez, ya llenan su puño, ¿verdad? Y eso es suficiente para que tengamos la grasa. También el coco, por ejemplo, esa no es seca, no es fruto seco, pero tiene una grasa muy buena. Antes se creía que no era buena, pero ahora se ha descubierto que también. Todos ese tipo de grasas, el cuerpo lo convierte en ácido linolénico y en ácido linoleico. Y eso es lo que le da el funcionamiento al cerebro para que forme sus neurotransmisores. Los cacahuates hay que tener cuidado con ellas, porque pueden desarrollar una sustancia que se llama aflatoxina y depende de cómo se cultive. Ahorita la tierra está muy cansada, ya que vamos, después del pecado, digo, desde la creación hasta ahorita llevamos 6,000 años, ¿verdad? Estamos ahí en los albores, en alrededor, y la tierra ya envejeció, dice, como ropa de vestir, dice el profeta Isaías, ya no tiene los mismos nutrientes, ya no tiene las mismas, las plantas ya no salen. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Fertilizantes,
pero eso es solamente le agregan, por decir, amoníaco, que es proteína. Entonces crece el tomate, crece todo muy bonito, pero no tiene los elementos. Un tomate, por ejemplo, crecido orgánicamente, porque la tierra uno lo tenía que dejar cada 7 años, tenía que dejar de descansar y la tierra se volvía a nutrir. Si eso hubiéramos seguido, no tendríamos problema, pero bueno, nos apartamos del plan de Dios y tenemos una tierra empobrecida. Entonces le agregan abono, pero ese tipo de pura proteína, entonces crece muy bonito. Si usted sembrara, si usted con oración y se convenciera de que Dios lo quiere llevar en un medio más saludable, ¿verdad? Y usted siembra sus propios rabanitos, su propia semilla, bueno, eso en una tierra que usted puede abonar orgánicamente. ¿Cómo? Todo lo que sale de la verdura y de las frutas se hace. Yo hacía en Montemorelos, me daba tiempo para hacer unas zanjas y ponía abajo, ponía acerrín de madera, luego ponía un poco de ceniza, porque es también abono, y luego le ponía todo lo que salía de la cocina, que sea crudo, porque si se pone cocido forma gallina ciega, un gusano destructor, pero si se pone crudo todo lo que es el desecho de la fruta y de la verdura, eso hace un buen abono. Y luego le ponía tierra y encima sembraba, tenía una gran cosecha, gracias a Dios. Entonces comer eso realmente es algo saludable, pero hay que sembrarlo, y como dijo el indio, sembrando da, pero hay que poner el esfuerzo. De hecho, la hermana Juay habla en el libro Fundamentos de Educación y en el libro de la Educación que la agricultura es el ABC de la educación, porque cuando usamos las manos para trabajar, para hacer, para lo que tengamos que usarlo, aquí se está formando nuevas conexiones en las neuronas, está aumentando la inteligencia. Por eso, ¿verdad?, poner al niño en contacto con la tierra, darle semillitas, que siembre, que cultive, que ese ejercicio es muy bueno, usar la pala recta, usar el asadón, usar el pico, el zapapico, ¿verdad?, fortalece, y usted se cansa. ¿Por qué? Porque está haciendo buen ejercicio, y luego viene la cosecha. Ese alimento es una gran bendición. Todos los alimentos entonces que Dios hizo, exceptuando las leguminosas que son ácidas, pero no tan ácidas como la carne. La carne y el azúcar, las grasas que se usan en los alimentos fritos, esos son muy ácidos, y al comerlos da una sangre ácida, y la sangre ácida es un cultivo para el cáncer. Así que por eso hay mucho cáncer. Y por eso también, por eso mismo hay mucha hígado graso. Acuérdense que el hígado graso es la antesala o un paso anterior al hígado, a la cirrosis. Y en la cirrosis ya está un hígado completamente hecho piedra, pero se puede evitar. ¿Cómo? Comiendo verduras, comiendo el plan que Dios diseñó. O sea, por ejemplo, y entre las verduras, entre las plantas, están especialmente a nuestro alcance, aquí en donde vivimos, el diente de león. Lo venden en el Sprouts, lo venden en el Clark, lo venden en, yo creo, en otras tiendas. Un rollo así grande por $3, $2.99, $2.79, pero debe incluirse diario. Eso está protegiendo a su hígado. Y si ya está enfermo, le va a ayudar a sanar. Es un regenerador también. Acuérdense, las verduras Dios las dio para aliviar el dolor humano. Por eso necesitamos verduras. Quitar lo que hace daño y poner lo que Dios diseñó para nosotros. La alimentación, si se lleva como Dios la diseñó, no va a haber enfermedad. O si acaso una cosita tan leve porque se estresó, ¿verdad? También, si aprendemos a confiar en Dios, también se va el estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
evitar que la sangre se vuelva ácida. ¿Qué lo hace? Los alimentos hay que quitar, que aunque nos gusten, ¿qué hay que quitar? Todo, decía la doctora Agatha Trash, por cierto, una gran doctora, una gran científica, una sierva de Dios, que ella era atea, pero a un hermano misionero le regaló un librito de la sierva de Dios y lo leyó, y cuando llegó otra vez el hermano, ¿verdad? Porque ella tenía un laboratorio y se le descompuso un microscopio, y entonces cuando volvió le dijo: oiga, qué mujer tan sabia, que no sé si fue el Ministerio de Curación el que le dio, pero qué tremendo está. Ella era patóloga, especialista en tejidos, ella sabía toda la ciencia de la medicina, ¿verdad? Y entonces dice: ¿qué grados tiene esa señora? No, le dijo, tenía 2 años de primaria. ¿Pero cómo? Es que Dios le reveló, y ahí empezó, y ella creyó, investigó más y puso hasta un centro, ¿verdad? Donde los 8 remedios de Dios estaban ahí funcionando. Así que ella escribió mucho, ¿verdad? Y ella decía en sus pláticas, cuando daban una plática, cómo evitar el cáncer, cómo evitar las inflamaciones, por ejemplo, las enfermedades, decía: nada, si usted quiere curarse, decía, ella me dio a mí este consejo. ¿Se acuerdan que yo siempre estaba con infecciones porque mis defensas bajaron, porque mi médula ósea no funcionaba como debiera? No importa, ninguna pastilla necesita, solamente sigan esta fórmula, decía ella: 0 grasas visibles, nada de producto animal, nada de alimentos refinados, y nada, 0 de que colorantes, saborizantes, preservantes, todo lo que le agregan, que amarillo prusiato, que rojo, quién sabe qué, bueno, unos nombres tantos químicos, ¿verdad?, que le ponen. Esa era la fórmula. Y si es cierto, si quitamos eso, nos lleva a Génesis 1:29. La combinación entonces de un buen desayuno, como habíamos dicho, sería una buena ensalada, ya después de haberse comido la fruta, porque ya se fue a caminar, ¿verdad?, a respirar hondo, a buen oxígeno. Si es en medio de arboledas, pues qué bueno. Y luego viene, ya se tomó su litro de agua con un limón, agua tibia, ya estudió la palabra, ya estuvo en contacto con la vida, y ahora viene, ya coció la noche anterior o esa noche, ya tiene sus cereales listos. Puede ser, como dijimos, 2 cereales, vamos a decir quinoa y avena, o trigo sarraceno y arroz, o millet, y ahí está. Sí, ahorita vamos a entrar. Los tubérculos no entraron, es cierto, gracias pastor. Dijimos las hojas, los tallos, nos faltaron los tubérculos, los rizomas, o sea, la cebolla, el ajo, la papa, el camote, que hay una serie de camotes que van desde negro, menos negro, amarillo y morado, bueno, y son una delicia. Ahora, en esas raíces, en todo lo que son tubérculos, ahí van otras sustancias que se llaman, son en muy poquita cantidad, son microelementos, pero son indispensables. La ensalada, ya está la ensalada. Luego le pone una tacita de, vamos a decir, lentejas, que por cierto la lenteja es muy alto en una proteína, en un aminoácido que se llama triptófano, y el triptófano se necesita juntamente con la serotonina. Se necesita para formar la serotonina, y eso combate la depresión. El frijol soya también tiene la sustancia el triptófano, y para formarse la serotonina se necesita triptófano, se necesita B6 y se necesita ácido fólico, se necesita hojas. Fíjense qué se necesita para formar la serotonina: hojas, o sea, las verduras. Se necesita, ¿qué más dijimos? Ácido fólico, que está en las hojas. Folatos, también el folato está en los frijoles. ¿Qué más?
triptófano, eso está también en los frijoles, pero también está en el triptófano en el plátano, por ejemplo. El plátano tiene B6 que se necesita para formar. ¿Mande? En cualquier plátano. Cualquier plátano, sí. Banano, sí, pero oí decirle a la doctora la Diana, la que vino la vez pasada, que debería ser orgánico. Ella estuvo en el Instituto Yuchi Pines con la doctora Trash, entonces ella ha de tener estudios, ¿verdad? Dice, si van a comer plátano, coman lo orgánico. Aunque pensamos nosotros y decimos, bueno, pero el plátano tiene cáscara, si le quitamos la cáscara está protegido. Pero usan una sustancia donde las plataneras usan un fumigante que es muy tóxico, que solamente permiten que los que trabajan ahí por 10 años, porque la vida corre riesgo. Entonces, mejor usarlo orgánico. El plátano es muy bueno, muy excelente, tiene triptófano, tiene potasio, tiene B6 y otras vitaminas, es buena, muy buena. Pero también, ¿qué más necesitamos para la serotonina? Necesitamos el alimento, la grasita que ya hablamos, ¿verdad? Entonces eso es antidepresivo. Entonces la dieta de Dios no le falta nada. Entonces diríamos que le falta la B12. La B12 el hombre no la puede fabricar. ¿Quiénes lo fabrican? Los microorganismos buenos que hay en el cuerpo, porque en el cuerpo hay también microorganismos buenos y malos. Dependiendo de lo que comamos, van a ser microorganismos malos, vamos a decir. Si comemos sanamente, abundantes verduras, van a ser microorganismos buenos. Si comemos carnes, grasas, fritos, azúcar, se van a morir los buenos y va a crecer los malos. Entre ellos hay una levadura, que ni es levadura ni es hongo, se llama Candida albicans. Esa invade a las personas. Normalmente el cuerpo se defiende con el sistema de defensas, pero cuando nos desvelamos, no hacemos ejercicio, no comemos lo que conviene, estamos preocupados, no confiamos en Dios, entonces bajan las defensas. Los soldaditos se ponen débiles, no pueden contra el enemigo. ¿Y qué pasa? Y se multiplican esos microbios malos, entre ellos la cándida. Y cuando se multiplica la cándida es una serie de síntomas. Puede ir desde una comezón en todo su cuerpo, una desesperante, dolor de cabeza, debilidad, y usted no sabe ni qué, ¿verdad? Y va y pues le mandan exámenes y no sale nada, todo sale normal y sigue enferma y no sabe ni qué hacer. Bueno, la medicina está en que usted coma una alimentación como la que Dios dice, las verduras. De hecho, en un tratamiento para cándida se tiene que quitar hasta las frutas, es decir, hasta las frutas por el azúcar, y las frutas que no tienen glucosa tienen fructuosa, pero el cuerpo finalmente lo convierte en glucosa, ¿verdad? Finalmente, pero para ese tratamiento yo no quito completamente todas las frutas, sí les dejo frutas ácidas, por ejemplo, dejo toronja, dejo lo acidito, la zarzamora, que es el blackberry, dejo las fresas, el kiwi, porque tienen vitamina C, pero de ahí todo lo demás se quita, por lo menos dependiendo, puede ser un mes, 3 semanas, 2 semanas. Ahora, cuando el hígado está muy cansado, muy fatigado, y le viene también cuando el hígado ya no puede más, también se presenta igual que la cándida casi, se presenta con debilidad, se presenta con cefalea, se presenta con falta de ánimo, como si tuviera una depresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualmente, ¿verdad? Un hígado así, pues no trabaja, se quita toda la fruta, hasta que se restituye, más o menos en promedio un mes. Cero fruta, solamente verduras. No es una dieta permanente,
es una dieta de un tiempo. Puede ser en 2 semanas a lo mejor. Si ya se restituyó su fuerza, quiere decir que el hígado ya otra vez volvió a funcionar. Ya no se siente débil, ya se siente bien, pero esa es una dieta rigurosa, solo verduras, porque las verduras Dios las puso para sanar al hombre, para quitar el dolor humano. Entonces, hermanos, no hemos salido del desayuno, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Los cereales, la leguminosa, una tacita, un puño de semillas y ya. ¿O qué más falta? Queda uno muy satisfecho. Pueden hacer también waffles, una waflera, ¿verdad? Y ya hay muchas recetas, pero no tienen que ponerle tanto. Por ejemplo, una taza de avena, una taza de quinoa molida, tendría que ser molida, ¿verdad? La avena molida, la quinoa molida, y luego media taza de coco rallado o molido, y si tiene, ¿qué más podría ponerse? Un poquito de almendras o semilla de ajonjolí, y ya, y un poquito de sal de la mejor que tenga. Y de esa manera se hace la harina y se hacen waffles, y pues ya tiene su waffles. ¿Qué más? Ahí está el desayuno, ¿verdad? No hay duda. ¿Todo bien? Ok, ahora viene, ¿mande? La receta del desayuno. Del waffle. Bueno, usted puede encontrar muchas recetas, pero es, por ejemplo, una taza de quinoa molida, una taza de avena, y le puede agregar todavía si quiere otro, pero si no, con 2 es suficiente. Luego ajonjolí, 3 cucharadas, depende de la cantidad que vaya a hacer, de ajonjolí. El coco, puede ser coco rallado, coco molido, y un poquito de sal, una pizca de sal, y ya sale muy, muy sabroso. Aceite de coco, yo nunca le he agregado, le agrego coco, pero no sé si se pueda agregar, ¿verdad? Con una buena waflera no se pega. Bueno, seguimos. A media mañana el agua, otra vez agua, que no sea, fíjense, este es un paso que no lo hemos mencionado, pero es muy importante, no tomar agua o líquido con los alimentos. Es muy importante. ¿Por qué? Lo dice este libro, y el funcionamiento del cuerpo lo perturba la digestión. El agua tiene que tomarse podría ser hasta media hora antes de la comida, pero si es 1 hora mejor, y 2 horas después de haber comido, ya cuando el estómago ya se vació, pero sigue la digestión. La digestión dura un proceso de 4 horas, pero no hay que meterle, ya se cumplieron las 4 horas, ahí viene la comida. No, hay que dejar 1 hora de descanso, mínimo 5 horas. ¿Qué pasa si como entre comidas? Si como entre comidas, ¿qué va a suceder? Se va a llenar de gas, se va a sentir como un globo que puede flotar. De veras, es mucho el gas que se forma. ¿Por qué? Porque estamos comiendo entre comidas, horas irregulares. Hay que comer a horas regulares. Entre una comida y otra debe ser 5 horas, no más. Y un desayuno como este que estamos hablando no le va a dar hambre. Usted se va a sentir perfectamente bien, lleva suficiente fibra de los cereales, lleva suficiente de la verdura, lleva de la grasa, no le falta nada. Y ahí a esa ensalada le puede agregar aguacate, que es una fuente de grasa. El cerebro necesita grasa, pero necesita grasas naturales. El aguacate, por ejemplo, el coco ya lleva ahí, aparte el puño de semillas. Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos de proteína? ¿Qué va a pasar? La sangre se vuelve ácida, porque el producto final de las proteínas, ya de la digestión, es ácido. Entonces, por eso es que no tenemos que consumir demasiada proteína, ¿verdad? Porque con lo que estamos hablando, en promedio, es suficiente. Las semillas, los cereales, las leguminosas y las verduras. No le va a dar hambre como para que, si no come bien, si no desayuna bien como la mayoría de las personas desayunan, entonces sí, a las 2 horas ya quiere una galletita, y ahí va la galletita.
y ahí va el dulce, y ahí va el chocolate, que por cierto, pues eso tiene que salir de nosotros, no se puede jugar con la salud, porque tiene que ver con el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es con lo que Dios se relaciona con nosotros. La elección que hagamos depende de nuestra salvación, depende de la elección que hagamos, y eso es muy importante. Pastora, a las 8 vienen los jóvenes para trabajar aquí al frente, olvidé decir eso, pero diría, si hay alguna pregunta se podrá tomar esos ¿Tiempo? minutos que quedan. No sé si dice una interrupción abrupta, lo conozco, pero el problema es ese. Ok, muy bien. Quedan casi 10 o 12 minutos para... Bueno, también, déjenme agregar algo. Ahora hablamos de la comida, pero también cada detalle de las reglas de la salud, el ejercicio hace una sangre alcalina, por eso es que necesita hacer ejercicio. El agua que toma es alcalino, porque le agrega el limón. En sí el agua es neutra, 7 es su pH. Le agregamos un limón, la convertimos en alcalina. Todas las verduras son alcalinas. Entonces estamos alimentándonos para que no se anide el cáncer, el ejercicio, la confianza en Dios. Todo es alcalino, todo nos mantiene la sangre limpia. Pero por eso la Biblia dice, el corazón alegre es buena medicina, porque la alegría produce una sangre alcalina, es decir, una sangre ácida enferma, una sangre alcalina es sanidad. Ahora, si hay resentimiento, odio, rencor, falta de perdón, eso hace una sangre ácida. No solo la sangre ácida, sino hasta el carácter se hace ácido, ¿verdad? La depresión, la ira, el enojo, todo eso es contra la salud. Por eso Dios dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? Estén siempre gozosos, confíen en Dios, todo eso tiene que ver. Perdónense. Efesios, lean el capítulo en su casa porque ya no hay tiempo. Efesios 4 dice, sean tolerantes, sean pacientes, perdonadores, no sean gritones, que la madre que le grita al niño, ya te lo dije, ¿verdad? No, el niño no va a entender así con esa voz, se irrita. Hay que hacerlo con oración, calma, bondad. Eso nos va a traer bendición a nosotros y también al niño, va a formar su carácter como el de Jesús. Entonces, ¿qué más iba a agregar? Entonces, no comer entre comidas, porque se les va a formar mucho gas. No comer de más, esa es otra cosa. No más de la cantidad. ¿Por qué? Porque va a perturbar el lóbulo frontal, porque se van a formar también muchos gases. La comida, cuando está de más ahí, el jugo gástrico no alcanza a digerir, entonces ¿qué pasa? Entra en putrefacción. Ahí está una mezcla de proteínas y carbohidratos, almidones. Las proteínas entran en putrefacción y los carbohidratos entran en fermentación. Esa fermentación forma alcohol y después del alcohol se forma el ácido acético, que es el vinagre. Eso daña al hígado, por eso se vuelve a hígado graso también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No comer de más, porque la palabra de Dios nos advierte en Lucas, ¿verdad? Cuando dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Por qué la glotonería es comer de más? ¿Verdad? Y de embriaguez porque el alimento se vuelve alcohol, se fermenta y perturba el lóbulo frontal. Entonces no entendemos la palabra, estamos viviendo despreocupadamente, embriagados, dice. Vivimos despreocupadamente y luego vendrá aquel día, dice, y vendrá como ladrón porque no lo estamos esperando, para los que no lo esperan. Ahora, hay una cita que no me quisiera ir sin leerles esta cita, porque es muy serio. 483 del libro Consejos sobre Régimen. Fíjense lo que dice aquí. Hay muchas citas, pero esto nada más. Dice, los alimentos preparados a base de carne perjudican la salud física y debemos aprender a vivir sin ellos. Los que están en situación, escuchen bien, los que están en situación de poder seguir un régimen vegetariano, o sea, tienen todo al alcance como aquí o en el campo, ¿verdad? Pero prefieren seguir sus propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieren,
irán descuidando, aquí viene la advertencia, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente. Perderán su percepción de lo que es verdad y cegarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. O sea, vamos a perder la percepción, no vamos a entender la palabra. La palabra llega y a nosotros no nos dice nada. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo, tenemos la oportunidad de seguir una alimentación como la que Dios indica, pero no la estamos siguiendo. Eso es grave. Ahora, este mensaje que hemos estudiado no va separado del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es que Cristo nos da la salvación por gracia. Amén. Y que nuestras obras no cuentan para la salvación, pero sí cuentan para nuestro bienestar, ¿verdad? Las obras, si usted come bien, va a estar sano. Y no ganamos la salvación con la comida, pero podemos estar sanos para entender el plan de Dios para nosotros. Y dice que forma el mensaje de la Reforma Pro Salud en la página 81. Le voy a leer el parrafito, ya con esto cierro. Dice: el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama este mensaje: si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. ¿En qué libro y página? Es Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 81, párrafo 97. Y aquí dice, en este capítulo dice muchas cosas maravillosas. Y lo que leí de la carne, de que no vamos a entender la verdad para este tiempo, está en la página 483. O sea, tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Para colaborar con Dios. Ahora sí, las preguntas. Para un diabético, porque dice que tiene que estar comiendo cada ratito. Ah, no. El diabético, para el diabético, esta misma dieta de agua, de estudio, de agua con limón, con tibia. Luego se puede comer ahí su toronja, por ejemplo, la toronja la puede comer, el kiwi o la fresa, que no son frutas dulces, y se va a caminar. La caminata para el diabético es para todos, es tan importante, pero para él, para regular su insulina, necesita por lo menos 2 veces al día una buena caminata. Y puede ser en la tarde y temprano. Una alimentación, un desayuno como la que mencionamos, eso no le va a elevar el azúcar porque va a ir gradualmente. Y la comida parecida, solamente cambia las verduras. Procuren meter en la ensalada germinados. Germinados se consigue donde sea, y si no, hasta uno lo puede hacer. Por ejemplo, las lentejas podrían germinarlas, se germina en 2-3 días. O si no, el mungo bean que le llaman. También, en lugar de poner un montón de leguminosas cocidas, puede poner un puño de mungo bean germinado o un puño de lentejas, y ya tiene su ensalada y sus 2 cereales y sus semillas. Perfecto, el diabético lo va a tolerar perfectamente bien. En la tarde, a las 5 horas después, si le da hambre, otra vez ya ni va a cenar. Pero si acaso quiere cenar, pues un caldito de verduras o una verdurita a vapor, una cosita así, nada. Que trabaje, porque luego si se trabaja mucho, el trabajo es muy pesado y tiene que estar comiendo cada rato. No, pero cada rato no. En una alimentación como esta, hermana, no le va a dar hambre hasta 5 horas después. A ver, ahora sí. Hermana, ¿qué hay de verdad que dicen que si uno cuando come primero
crudo. La mañana frutas, a mediodía primero la ensalada y después lo cocido, que eso ayuda en la digestión. También ayuda. Evita crear tantos gases. Sí, el no comer entre comidas y el masticar bien y con un espíritu alegre evita los gases. Pero eso de comer la ensalada primero siempre es mejor. No hay una explicación científica, pero dicen que cuando se come la ensalada primero, todo va muy bien. Que si se come la ensalada al final, porque algunos la aconsejan al final, dicen que se elevan los glóbulos blancos hasta 30,000, 40,000. No sé por qué razón, pero lo ideal es comerlo ahí. O también hacer la ensalada, el montón de ensalada, y ahí le echa el frijol, digo, lo que le vaya a echar, una papa, por ejemplo, ¿verdad? La papa es muy buena. Y luego ya, bien masticado, perfecto. Y luego que es mejor, no sé si era verdad, los óleos, los gelatinosos, comerlos solos de a poquito y uno cada diferente, porque hay personas que los mezclan. A la hora del desayuno, una vez al día solo se necesita, no se necesita tantas veces. La cantidad se la come del desayuno y le va ¿Es mejor solos o mezclados? No, con el alimento, parte de la... Pero por ejemplo, si como almendras con nueces, con avellanas, ¿juntas o mejor solas? En ese caso tendría que, si quiere, lo puede hacer sola, digo, con la comida, pero puede comer, por ejemplo, nueces y almendras. Y luego en la siguiente comida puede meter semilla de calabaza, semilla de girasol. O si no, el aguacate. El aguacate pues puede comer generosamente, sin llegar a la abuso. Hace unos años había leído que había que evitar... Hace unos años leí que había que evitar el consumo de soya para pacientes con cáncer. Y entiendo que últimamente se está como volviendo a recomendar para cancerosos. Siempre y cuando no sea soya transgénica, ¿no? Ajá. Entonces no sé si todavía... Sí, de hecho los hombres que consumen soya evitan soya y semilla de calabaza y todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Evitan el cáncer de próstata y los alimentos rojos también evitan, por ejemplo el tomate, todo lo que sea rojo. Y la semilla de calabaza y la soya ya sea tomada, pero no como viene en las tiendas. Tienen que buscar una soya que diga que no tiene azúcar, plain y sin dulce, que no le agregan otras cosas, es solamente el frijol hecho, la leche pura sin agregarle nada. Usted lo puede hacer en su casa, pero si lo consigue en West Soy, hay una leche que viene sin dulce, sin nada, plain, se llama sin dulce. Esa soya debe tomarse diario, se recomienda diario tomarse. También salió una teoría de que los hombres no podían comer soya porque se iban a feminizar, ¿verdad? Pero porque tiene isoflavonas, y las isoflavonas el cuerpo las convierte en las mujeres en estrógenos, hormonas femeninas. Pero Dios es sabio, no hizo una alimentación para hombres y otra para mujeres, ¿verdad? Dios puso las enzimas y las sustancias correctas en el hombre y en la mujer. Así que puede comer la misma alimentación, no hay peligro de feminización. A ver. Los calambres, disminuyen las proteínas y meta más verduras. Porque el potasio, por ejemplo, cuando baja, podría producir calambres. Si el magnesio baja, podría producir calambres. Si baja el calcio, también. Entonces mejore su circulación con respiraciones profundas y caminata, ejercicio. Dígame usted. La vitamina B, la B12. La D, el sol. La grasa que tenemos en la piel, el sol la convierte en vitamina D, es una hormona, dicen ahora, y que tiene mucho que ver con la depresión, para evitar la depresión. Es importante, pero no el sol fuerte, tiene que ser el sol como ese es el bueno. En la tarde también, sí, la mañana. Y lo demás mejor use gorro y camisa larga, ¿verdad?
pero hay que aprovechar el sol tierno. ¿Qué frutas no se deben combinar? Bueno, no hagas tantas mezclas. Por ejemplo, que ponga 4 o 5 frutas. Puede ser una sola fruta o 2 y que se parezcan, pues. Porque si no, si mezcla, por ejemplo, toronja con plátano, no va. El plátano es completamente dulce, la toronja es ácida. Pero sí puede mezclar, por ejemplo, fresa con zarzamora. Las dos son, si se fija, son parecidas, aciditas, esa va muy bien. El kiwi, ajá. Y procure no comer naranjas sin semillas. Sí, hermano. El plátano se puede revolver con los berries, No, porque el plátano tiene más, dependiendo de su estado de maduración, tiene almidón también, poquito. La pregunta es, ¿qué tal de las sandías que no tienen semilla? No coman no coman frutas que no tienen semilla. Ahorita uva, sandía y eso, busquen la que tiene semillas. Es lo mejor. Diga, hermano. ¿Ya? Okay. Una más, nada más. ¿Cómo dijo? Oiga, hermana, esas azúcares inventadas por el hombre, no son por el hombre, son por Satanás. Lo que quiere destruirla. No debe entrar. Si este DVD fue útil en su vida diaria o en su vida espiritual, nos encantaría mucho saberlo. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.